¿cuál es la mejor versión de Capcom vs SNK 2? Hoy vamos a analizar una de las mayores cuestiones en la comunidad de los fighting, ya que muchos hablan de su versión favorita, y es un tema que ha circulado literalmente por décadas. Y esto no es mera coincidencia, ya que todos conocen este juego. Su éxito fue tal que es uno de los 4 únicos juegos que fueron lanzados para las 4 consolas de la sexta generación. Sin embargo, esto, aunque pudiera parecer una buena noticia y un gran logro dentro de la saga, la verdad es que despertó varias inquietudes debido a que cada versión parecía ser muy distinta a las demás. Capcom vs SNK 2 Millionaire Fighting 2001. Solo que con el lanzamiento de la reciente colección de Capcom, parece que este viejo debate se ha reavivado. En algunos foros fue muy notable el hecho de que la comunidad competitiva estaba muy molesta por la decisión de Capcom de poner como predeterminado la versión EO en el clasificatorio. Hay quienes aseguran que la versión de PlayStation 2 es la mejor porque básicamente es la más conocida. Es un port perfecto de arcade y de hecho es la más accesible de todas las demás. Aunque la gran mayoría aseguran que la de Dreamcast es la mejor porque no es un port perfecto de arcade. Es básicamente el arcade en tu casa, aunque realmente nunca hayan conocido la versión de arcade, ya que encontrarla fuera de Japón o Estados Unidos no era muy común que digamos. Y existen quienes defienden que las versiones de Xbox y GameCube son mejores, ya que corrigen bugs críticos, además de que tienen controles simplificados. Y la versión digital, bueno, es casi como si no existiera. Aunque sin importar cuál sea tu preferida, podemos decir que todos coinciden en que la EO tiene varios problemas, empezando por sus controles simplificados y su rebalanceo, lo cual hace que nos preguntemos, entonces, ¿por qué Capcom puso este en el clasificatorio de su nueva colección? La realidad es que estamos hablando de uno de los juegos más competitivos de todos los tiempos, ya que básicamente se ha mantenido vivo gracias a los torneos, por lo que saber cuál es la mejor versión puede ser una cuestión que va más allá del simple entretenimiento. Pero algo sí les puedo decir, la que encontramos en la Capcom Fighting Collection 2 es la mejor versión que puedes jugar actualmente. Nah, otra vez ya vas a empezar. Y luego todavía reciclas chistes del video anterior. Te la ganaste. No, ahora sí te la ganaste. Vas a ver. Ok, antes de sacar conclusiones y evitar caer en el error de creer todo lo que vemos en redes sociales, es importante entender las diferencias sustanciales entre estas versiones, cómo afectan estas a la escena competitiva y, más importante aún, cómo te afectan a ti. Y de esa forma juntos descubriremos cuál es la mejor versión de CVS 2. Pero para entenderlo mejor, regresemos un poco, 20 años más o menos. Capcom vs SNK 2 fue lanzado en 2001, diseñado para la placa Naomi, misma que está basada en la arquitectura de la Dreamcast, aunque superior en algunas especificaciones técnicas, por lo que aquí disfrutaremos de CVS 2 en todo su esplendor y con la mejor respuesta existente. Este juego reúne a todos los peleadores de la entrega anterior, pero agrega nuevos rostros de más variedad de juegos, como Kyosuke de Rival Schools, Maki de Final Fight, Haomaru de Samurai Shodown o Hibiki de Last Blade. Además, expande el sistema de groups de 2 a 6, trayéndonos el versus definitivo entre estas dos legendarias compañías, por lo que esta versión es considerada hasta la fecha como la mejor experiencia de todas, y al parecer, nada la ha superado. Sin embargo, esta versión es muy querida también por un bug muy peculiar, y es el Roll Cancel, un movimiento que hace que puedas esquivar cualquier ataque, incluso mientras tú atacas. Ya hablaremos más adelante de esto a detalle. Sin duda, el juego que hace honor a su nombre, dejando una marca bastante notoria en la cultura de los juegos de pelea y dejando un nuevo estándar en la industria en general.
Casi de forma simultánea tuvimos support a Dreamcast, esto como parte del plan de Capcom de impulsar las versiones caseras y crear la mejor experiencia posible entre plataformas. Y es que, como dijimos, la Dreamcast es básicamente el fundamento de la Naomi, por lo que tendremos una versión idéntica en rendimiento al arcade, aunque en esta ocasión nos trae bastantes extras como la posibilidad de jugar combates 1 contra 1 y 3 contra 3. También tendremos el modo versus, survival, groups editables y colores editables, así como la posibilidad de desbloquear las opciones EX, que básicamente funcionaban como los deep switches y te permitían modificar el juego, pero además hacía jugables a los jefes finales. Y aunque esta versión soporta partidas en línea, es imposible actualmente de forma regular, e incluso en ese entonces no era muy práctico que digamos. Lamentablemente solo contó con versión japonesa, ya que Sega descontinuó la consola, por lo que Capcom descontinuó la producción de este juego, dejando fuera a todas las demás regiones, por lo que conseguirlo era una auténtica proeza, y más hoy día. Un par de meses después tuvimos el port de PlayStation 2. Esta versión es prácticamente idéntica a la de Dreamcast, aunque no del todo, ya que su rendimiento es ligeramente más veloz, debido a que la PlayStation 2 corre el juego de forma más eficiente. Una gran ventaja es que está disponible en América, por lo que podrás jugarlo en inglés. Es interesante que también contaba con juego en línea, pero nos daba una de las mejores características hasta ese momento, que era el crossplay con Dreamcast. En 2002 tuvimos la primera actualización lanzada para la GameCube, misma que llegó un año después para Xbox. Esto porque ambas consolas tenían algo en común, y esto era un horrible control, al menos para juegos de peleas. Por ello, ambas compartían la versión refinada y actualizada de CBS2, la denominada EO o Easy Operation. Como su nombre lo dice, esta versión contaba con controles simplificados. Sí, este asunto no es cosa nueva, ya tenemos bastantes años con este tipo de soluciones. Este modo aparecía como un submenú extra y los encontrábamos como EO-ISM en Xbox y GC-ISM en GameCube. Al seleccionarlo lo verás debajo de la barra de vitalidad o en la tabla de puntuaciones. Esto te permite hacer especiales y supers más fácilmente, ya que los distintos comandos estaban mapeados en el stick derecho y todos los golpes estaban asignados a los gatillos. Dependiendo de la intensidad con la que presiones el botón, es el tipo de golpe que obtendrás. Y aunque en teoría se mantiene igual a las otras versiones, la verdad es que Capcom aprovechó para hacer algunos ajustes. Entre los más notorios está la posibilidad de que en el Group P ahora puedes cancelar un especial con un super, y su ventana de parry ahora es unos cuantos frames más amplia, o el Group S, que ahora su carga se acelera más rápido de inicio. También hace balances en algunos personajes, reduciendo su daño o aumentándolo según fuera el caso, para equilibrar un poco más las cosas. Lo que hacía a la versión de Xbox muy atractiva para cualquiera es que era la primera vez que teníamos un fighting en línea en Occidente. Ninguna otra consola ofrecía esta posibilidad, o al menos no tan accesible. Estamos hablando de la época en la que Xbox Live hizo su debut. Además te permitía usar los groups editables o hasta los controles simplificados y los 4 jefes del juego completamente en línea. Así que la experiencia solía ser muy casual o muy tryhard dependiendo de con quién jugaras, creando indirectamente una división entre la comunidad competitiva. Y digo indirectamente porque en aquel entonces la comunidad competitiva no era tan globalizada como lo es ahora. Sin embargo, la corrección más notoria fue que eliminó el bug del roll cancel. Pero a gran parte de los jugadores esto no les preocupó, por lo que comenzaron a ver el juego en línea y su corrección de errores como un gran beneficio más que un problema. En 2012 tuvimos una especie de port, o mejor dicho una versión retrocompatible de PlayStation 2, disponible en la tienda digital para PlayStation 3. El juego funciona por emulación, y como toda emulación, agrega un delay de 3 o 4 frames, según la especificación en distintos foros.
Finalmente llegamos a 2025, donde tenemos la Capcom Fighting Collection 2. Aquí nos traen un port directo de arcade, sin embargo es una especie de híbrido. De entrada todas las características regulares del arcade las tenemos aquí, con todo y el bug del roll cancel, pero con la posibilidad de usar a los 4 jefes finales. Como en las consolas, tenemos un training y un menú de inicio que nos permite cambiar el tipo de juego que queremos entre ratio 1 contra 1 y 3 contra 3, así como la posibilidad de escoger entre la versión regular y la EO. Al escoger la denominada EO, no tendremos los controles simplificados, ni los especiales mapeados en el stick derecho. Es igual a la versión regular. Aquí solo se aplican los ajustes de balanceo y los ajustes a los groups, además de que se elimina el roll cancel. Quizá es por eso que se le llama EO regular, ya que en sí la EO nunca tuvo versión de arcade, y sus controles simplificados respondían a una necesidad muy particular, que eran los horribles controles de Xbox y GameCube, aunque los demás ajustes sí son relevantes, y al parecer mucho más relevantes de lo que te imaginas. Por lo que aquí tenemos una de las versiones más completas, ya que es como tener 2 en 1. Solo que, aunque cuenta con un magnífico juego en línea con un apropiado rollback, en el clasificatorio solo es posible jugar la EO o la versión sin roll cancel, lo cual es un auténtico dilema. Quizá podemos empezar por decir que es obvio que haya diferencias, considerando que CBS 2 fue lanzado para 4 consolas muy distintas entre sí, empezando por el formato del disco, siguiendo con los controles o hasta la inclusión del disco duro. Todo esto hacía que cada una ofreciera una experiencia muy distinta en términos generales, con todo y que coexistían en la misma generación. Vamos, era evidente que la Xbox superaba en potencia a la PlayStation 2, además de que ofrecía juego en línea, a la vez que la PlayStation 2 superaba en popularidad a la Dreamcast y ocupaba DVD, y la GameCube, bueno, superaba a todas en potencia de hecho, aunque no en popularidad. Solo que el detalle radica en que el sistema no tenía nada que ver realmente. Estamos hablando de un juego muy sencillo, por así decirlo, incluso para la época. De hecho, más bien las diferencias importantes eran netamente una cuestión de balanceo intencional por parte de Capcom, algo inconcebible hoy día, pero muy común en aquel entonces. De inicio, la diferencia sustancial entre CBS 2 regular y la EO es que en la regular puedes hacer el roll cancel, lo que te permite hacerte invulnerable a cualquier movimiento especial o cualquier golpe de forma instantánea, e incluso mientras contraatacas, lo que transforma por completo el meta, aunque básicamente estamos hablando de romper el juego. Y funciona de esta manera. Técnicamente es la posibilidad de cancelar el roll con un movimiento especial. Esto debe de ser dentro de los primeros 3 frames de tu roll, lo que va a provocar que su especial reciba las características de la invulnerabilidad. Viéndolo desde la perspectiva competitiva, este bug hace muy viable usar casi cualquier personaje, porque se usa tanto que ya es considerado una especie de mecánica en el juego. Pero estamos hablando de una técnica tan especializada que quizá ni siquiera la habías escuchado o visto en acción, y menos hace 20 años. Pero la EO elimina este bug, y su ausencia hace que el Group K sea prácticamente imparable, ya que es muy poderoso, lo que lleva a muchos a inclinarse por usar el A o el P, más este último porque también recibe ajustes como el hecho de que te permite cancelar un especial con un super. La mayor cualidad del arcade es el ya mencionado roll cancel, porque en sí no ofrece más extras, pero al ser la base, es la experiencia original. Todo lo demás se saca de aquí, por lo que es indiscutiblemente la mejor versión que hay. Nada la supera, aunque como paréntesis, aquí sí era posible acceder a las modalidades 1 contra 1 y 3 contra 3, accediendo al modo servicio del arcade. Sin embargo, este es el principal problema. Estamos hablando de que hacerse del gabinete original hoy día es prácticamente imposible, lo que nos lleva a la segunda opción, la de Dreamcast.
La mayoría considera que esta es la mejor alternativa que existe, incluso para torneos donde no esté disponible el arcade. Aquí se puede optar por usar consolas modificadas para arrancar el juego desde una memoria SD, lo que hace más práctico y estable el funcionamiento del juego. Y también se pueden usar adaptadores USB para conectar otros controles o hasta Fight Sticks. Otro beneficio de las Dreamcast modificadas es el poder conectarlas a HDMI, lo que te evita lo complicado de tener que comprar un monitor VGA o CRT. Sin embargo, podrás notar que, aunque todo suena muy bonito en papel, hay varios contras en todo esto. Las Dreamcast funcionales cada día son más escasas, aunque es relativamente fácil conseguir una, todavía. Lo complicado aquí es conseguir el juego, y suponiendo que lo consigues, estará solo en japonés. De ahí, todas las modificaciones de las que hablamos pueden elevar los costos a niveles exorbitantes, y aún así tendrías limitaciones propias de la Dreamcast, como el hecho de que solo soportas 7 botones, por lo que deberás olvidarte de accesos rápidos y demás. Así que debe haber verdadera pasión detrás de este proyecto, pero de que es posible, es posible. Así llegamos a la versión de PlayStation 2, o la versión más cercana a los pobres mortales. Y no solo es más fácil de conseguir, sino que, aunque sigue siendo cara, es más económica comparada con la de Dreamcast. Además es que es más sencilla de configurar gracias a que la consola no necesita grandes modificaciones más allá de que busques usar algún exploit para arrancar el juego desde una memoria USB. Sus controles son más cómodos y con más botones, lo que te permite usar macros o accesos directos. Todas estas ventajas la convierten en la mejor alternativa para torneos de alto nivel. Y así llegamos a la versión de PlayStation Network, la digital. Puede parecer que es solo descargar y jugar, no obstante, su mayor ventaja es su mayor desventaja. Es tal cual la versión de PlayStation 2 emulada, no es ningún port ni ninguna versión actualizada. Y aunque en teoría reduce por mucho los costos o inconvenientes de las 3 versiones anteriores, porque hasta ya puedes jugarlo en cualquier pantalla vía HDMI y ni se diga del amplio rango de controles y Fight Sticks compatibles de forma nativa, sí percibes que las cosas salen tarde por el input lag de la emulación, aunque desde la perspectiva casual parece no ser mayor problema, pero si juegas en serio, créeme que sí es muy notorio, aunque no todo está perdido. Si tienes la gran suerte de contar con una PlayStation 3 FAT de 20 GB o 60 GB funcional y logras hacerte del juego físico de PlayStation 2, al parecer podrías tener la mejor versión disponible sin mayor esfuerzo, ya que las primeras consolas PlayStation 3 literalmente tenían una PlayStation 2 en sus entrañas. Eran 2 consolas en una, lo que te daba todos los beneficios y cualidades de la PlayStation 3 en los juegos retrocompatibles sin gastar más. Ahora que si hablamos de la infame EO, como dijimos, su único detalle es que era la EO o la versión sin roll cancel. La Capcom Fighting Collection 2, esta nos trae juegos que habían pasado más de 20 años encapsulados, atrapados en las arcade, y verlos volver con características en línea nativas, un rollback apropiado y demás extras, literalmente es lo mejor que ha pasado en décadas. Y no podemos ignorar que el juego estelar de esta segunda colección es precisamente CBS 2, y gran parte de los jugadores lo compraron precisamente por este, pero aquí tenemos de vuelta la versión de arcade. Muchos se refieren que esta versión tiene un ligero input lag, lo cual es comprensible considerando que básicamente es emulación, y toda emulación tendrá latencia, pero es tan mínima que ni siquiera los más competitivos suelen tomarla en cuenta, por lo que es la mejor alternativa que existe al momento por lo accesible que es. Sin embargo, en el clasificatorio decidieron que la versión predeterminada fuera la EO, de ahí que fuera tan notorio el disgusto de varios jugadores, entre ellos grandes figuras de la escena competitiva global, quienes se sintieron particularmente ignorados. Tras ver todas estas versiones y sus diferencias sustanciales, porque sí, hay otras diferencias más específicas en cuestiones de balanceo que quizá ni siquiera notes, pero podemos decir que todo este debate se reduce a 2 versiones, la regular y la EO, por lo que podemos llegar a la conclusión de que de todas estas versiones, la gran mayoría de ustedes ni siquiera se va a dar cuenta de cuáles son las diferencias, como sucedía en aquel entonces, por lo que a menos de que seas un jugador del más
alto nivel y estés realmente metido en estudiar las estadísticas y el conteo de frames, quizá convenga ver las diferencias, que como les digo son muy específicas y en algunos casos solo afecta a ciertos personajes. Pero si eres un jugador casual, literalmente la que tengas a la mano puede ser la mejor, ya que todo esto básicamente se reduce a cuál es tu presupuesto. Por lo que jugar en esta colección es lo más viable al día de hoy. Por donde quieras verlo, no solo nos trae lo mejor de dos mundos, sino que lo adereza con extras inexistentes en otras versiones, y solo basta con mencionar el juego en línea. Como vimos, prácticamente todas son iguales, y más desde la perspectiva casual. Y si con el paso del tiempo llegas al punto de percibir las diferencias sustanciales entre la regular y la EO, créeme que tu menor problema va a ser el clasificatorio. Recuerden que el objetivo es que nos divirtamos todos, y que, como en los viejos tiempos, cada quien disfrute de su propia versión sin miedos o prejuicios. Y así, todos tengamos un motivo más para unirnos y divertirnos juntos. Porque al final, ese es el objetivo de esta serie de Versus: celebrar una rivalidad milenaria que nos mantiene unidos. You have earned your place in history. Inscribe your glorious name here. I know that you'll be back.